Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. Continuamos con las partes de la célula eucariota. Como recordarás, ya hemos estudiado el retículo endoplasmático, tanto el rugoso como el liso. Y recuerdas, bueno, el rugoso tiene ribosoma, fabrica proteínas, y el liso pues no las tiene y cumple diferentes funciones. El aparato de Golgi, que se encarga de la secreción celular, forma el acrosoma espermático, y el lisosoma, que hablábamos en la clase anterior, que es el encargado de realizar la digestión celular, ¿no? Es el encargado de realizar también la apoptosis, que es la muerte celular programada. Se puede comer a aquellas células que ya no son necesarias en nuestro cuerpo, y de esa manera permite formar la estructura de un organismo. Aquí nos hemos quedado en el peroxisoma. Mira, el peroxisoma es un tipo de organelo muy interesante, por cierto. Este organelo es una estructura esférica, es como una pelotita pequeñita que está dentro de la célula, y en su interior presenta varias enzimas. Las enzimas son sustancias químicas que aceleran las reacciones químicas, que hacen que todo suceda más rápido. Particularmente, el peroxisoma tiene una enzima llamada catalasa. La enzima catalasa es una enzima que ayuda a degradar el agua oxigenada, es decir, el H2O2 es degradado, es roto, para formar agua y oxígeno. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué casos? Bueno, pues te cuento que cada vez que tú o yo nos alimentamos, comes una manzana, un pan o tomas un refresco, o no sé, consumes cualquier tipo de alimento, esos alimentos llegan a tus células y en tus células son procesados, ¿no? Van a ser rotos para formar nuevas moléculas y todo ello. Pero dentro de ese proceso celular se forman moléculas de desecho, sustancias que no les sirven a la célula y que tienen que ser eliminadas. Una sustancia de desecho que se forma en nuestras células es esta, el H2O2, el agua oxigenada o llamado peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno es una sustancia muy tóxica, altamente tóxica. Puede causar la muerte de las neuronas, de las células del hígado, del riñón, y en general una acumulación de esta sustancia tan tóxica puede ocasionar la muerte de la persona. Pero felizmente nosotros, todos nosotros, mientras estamos sanos, tenemos este organelo llamado peroxisoma con su catalasa que rompe el agua oxigenada, y de esa manera se libera agua y oxígeno y no pasa nada. Estamos sanos, estamos ok. ¿Qué pasa cuando no tenemos peroxisomas? Si no tenemos peroxisomas, que puede ser por un problema genético, un problema ya de nacimiento, de repente nuestros genes no están codificando para la enzima catalasa, o el peroxisoma que tenemos es ineficiente, podemos desarrollar una enfermedad conocida como el síndrome de Zellweger. El síndrome de Zellweger es el síndrome cerebro-hepatorrenal. Es un síndrome donde los que nacen con este problema no tienen suficientes peroxisomas, o sus peroxisomas no tienen las enzimas que deberían tener, son ineficientes. Entonces, no pueden degradar el agua oxigenada. Entonces, el bebé de repente puede haber nacido bien, pero conforme pasan los días empieza a alimentarse, tomar la lechecita de la mamá, como cualquier organismo vivo, se alimenta, respira, hace sus reacciones metabólicas en sus células, empieza a formar el agua oxigenada. Pero como sus peroxisomas son deficientes, entonces no está degradando el agua oxigenada. Esta, al ser una sustancia tóxica, sale de la célula y va a la sangre. Pero estando en la sangre, sigue siendo tóxica, no ha disminuido su toxicidad. Así que el cuerpo decide enviar a esta sustancia tan tóxica hasta el hígado. Porque el hígado, como tú sabes, tiene retículos endoplasmáticos lisos muy desarrollados que degradan sustancias tóxicas. Debería degradar al agua oxigenada. Pero ¿qué sucede? Llega al hígado y el hígado no lo puede degradar, no lo degrada, porque incluso para el hígado es demasiado tóxico, incluso para él.
Entonces, pero el hecho de que ya haya llegado al hígado, ya esta sustancia tóxica del agua oxigenada ya empieza a causar daño en las células del hígado, causa daño en todo lo que es el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, pero sale de ahí y va al riñón, porque la siguiente forma de librarnos de un problema es eliminarlo a través de la orina. Va al riñón, pero el riñón tampoco lo puede eliminar. Es una sustancia que no puede ser eliminada en la orina. Entonces, pero ya pasó por el riñón, entonces lo malogra el riñón. Ya tienes daño del hígado, ya tienes daño renal. Y como no se ha podido eliminar ni disminuir su acción tóxica, se queda en la sangre e inevitablemente en algún momento llega al cerebro, porque siempre la sangre pasa por el cerebro, ¿no? Y ahí también causa daño en el cerebro, causando muerte de neuronas, y entonces la persona o el pacientito, en este caso siempre son bebitos, van a empezar a tener deterioros, pérdida de habla o de movimiento, ¿no? De repente cuando nació era un bebito hábil, te das cuenta porque la mamá escuchaba la voz de la mamá y respondía al estímulo, ¿no? Movía su manito, su carito, se sonreía, o de repente lloraba por un pañal mojado, pero ahora no sucede eso porque está habiendo muerte masiva de sus células hasta que finalmente ocasionan la muerte del pacientito. Es una situación muy, muy triste esto de los peroxisomas. Pero no solamente existen peroxisomas en los animales, en nuestras células, que son células animales. También existen peroxisomas en las plantas, pero en las plantas se les llama glioxisoma. O sea, el peroxisoma, se usa el término peroxisoma para referirnos a las células animales, pero si está en la célula vegetal, se le dice glioxisoma. Los glioxisomas son organelos de la célula vegetal que tienen la capacidad de transformar los lípidos, es decir, las grasas, en los azúcares. ¿En qué estructura? Pues en la semilla. Tú sabes, la semilla de una planta, la semilla de maní, de frijol, cualquier tipo de semilla, en general las semillas almacenan grasas. Entonces, esas grasas que almacenan las semillas guardan una energía para un largo periodo de tiempo. Pero luego, llegado un momento, esta semilla tiene que germinar, ¿no? Tú lo siembras y debe germinar, debe convertirse en plantita. Entonces, para que se convierta en plantita, la grasa es una energía, pero muy lenta. Debe convertirse en azúcar para que libere energía rápido. Y ahí es donde actúan los glioxisomas liberando esta energía rápidamente. ¿Ya? Entonces facilita la conversión o la transformación de las grasas en azúcares para que de esa manera pueda germinar la semilla. Otro organelo importante es la vacuola. La vacuola, aquí la vemos, es la vacuola, esta vacuola, vamos a acercar la lupa. Mira, ve, aquí tenemos una célula vegetal. Te das cuenta que es célula vegetal porque tiene pared celular. Y esta célula tiene como una gran bolsa transparente en su interior. Esto se llama vacuola. Y esta vacuola tiene la función de almacenar sustancias. A ver, ¿quién me dice qué tipo de sustancias almacenará la vacuola? Que se conoce, por cierto, como vacuola gigante porque es tan grande que deja al núcleo en un cantito. A ver, Almacena energía que es para nutrir a todo el organismo. Ya, pero ¿qué es lo que puede almacenar, por ejemplo? Agua, muy bien. Almacena Agua, agua. ¿Qué más puede almacenar? nutrientes. Puede almacenar, por ejemplo, un ejemplo de vacuolas, por ejemplo, ustedes habrán visto los cactus, o de repente tienes en tu casa una sábila o algún tipo de cactus. Los cactus, de repente tú no los riegas, o en el desierto, pues viven y casi no hay lluvias y tienen muy poca agua. Entonces, la poca agua que conservan las plantas, la almacenan en sus vacuolas. De repente tú cortas un cactus en medio del desierto
y lo cortas, lo aplastas y empieza a salir agua. ¿De dónde sale el agua? Pues de sus vacuolas, es un almacén, ¿ya? También las vacuolas pueden almacenar colorantes. Por ejemplo, agarras un pétalo de una flor, ¿ya? Es algo que a veces los niños hacen, ¿no? Agarran el pétalo y lo presionan con sus deditos, lo aplastas, y vas a ver que tus dedos van a quedar teñidos del color del pétalo. ¿Por qué? Porque al aplastar el pétalo, pues has estado aplastando las células y en algún momento reventaste la vacuola. Al reventarse la vacuola, pues se libera el colorante o el pigmento que tienen los pétalos de las flores, ¿no? Hay flores que tienen pétalos con colores muy, muy intensos que se usan incluso para teñir las telas, ¿no? En la antigüedad, nuestros antepasados, los incas, usaban pigmentos de plantas, de flores, para teñir las telas. Y algunas telas que siguen existiendo hasta hoy en día con sus mismos colores, ¿no? De eso tenemos, por ejemplo, de la cultura Nazca, la cultura Paracas, es una de las culturas donde hoy en día se conservan sus mantos, tejidos, y lo impresionante son los colores tan vivos que todavía mantienen, y impresiona porque son colores que se han sacado de pigmentos vegetales, o sea, han sacado de las plantas, ya de las flores. También las vacuolas podrían almacenar alguna otra sustancia como aceites, por ejemplo, ¿no? Alguna vez han comido la aceituna y sale bastante juguito, ¿no? Es bien jugosita la aceituna. Pero en ese juguito también hay un poco de aceitito. Entonces, ese aceitito sale de las vacuolas de la célula vegetal. Lo que vemos en esta otra imagen es un protozoario. Este protozoario se llama paramecio. Y el paramecio es un protozoario que presenta, es un organismo microscópico. Tú solo lo puedes observar a través del microscopio, ¿ya? Y este organismo llamado paramecio tiene la característica de que vive en el agua dulce, en la laguna, en el agua de un florero, ahí lo encuentras. Pero como vive en el agua dulce, siempre está entrando agua al interior de su cuerpo. Así que el paramecio lo que hace es tener una vacuola contráctil. Esta bolita amarilla que vemos aquí es la vacuola contráctil. Entonces el agua que entra a su cuerpo se llena en la vacuolita y luego la vacuolita, como si fuera una pelotita, se aplasta y bota el agua para afuera. Y luego expulsa el agua hacia afuera. De esa manera evita que el paramecio reviente por tanta agua que entra a su cuerpito. También existen otros organelos celulares que son propios de las plantas, que se llaman los plastos. Dentro de los plastos vamos a encontrar primero a los protoplastidios. Los protoplastidios son como los plastos más jóvenes que van a originar a los demás tipos de plastos. El plasto más conocido, el más famoso, se llama cloroplasto. El cloroplasto es un organelo, mira este organelo, tiene membrana, dos membranas, una membrana externa, una membrana interna, y en su interior tiene como unas estructuras que parecen monedas, como si tuvieras pilas de monedas. En esto que ven como pilas de monedas se encuentran muchos millones de moléculas de clorofila. Entonces el cloroplasto presenta clorofila. ¿De qué color es la clorofila? Chicos, ¿de qué color es la clorofila? De un color verdoso. Verde, muy bien, la clorofila es de color verde. Entonces, aquí en los cloroplastos vamos a encontrar una gran cantidad de clorofila y con esta clorofila que presentan ellos, pues la planta va a realizar la fotosíntesis. A ver, ¿quién me puede decir entonces en qué parte de la planta habrán cloroplastos, células con cloroplastos? ¿En las hojas? Muy bien, efectivamente.
en las hojas de las plantas, porque las plantas a través de sus hojas realizan la famosísima fotosíntesis. Así que el cloroplasto presenta clorofila y con esta clorofila realiza la fotosíntesis. También algunas plantas tienen cloroplastos en sus tallos verdes. Por ejemplo, ustedes habrán visto la planta de la tuna. La tuna es una planta que se ve en su penca. Esa penca es un tallo verde. Entonces ahí hay cloroplastos y ahí realiza la fotosíntesis. También existe otro tipo de cloroplasto que se llama cromoplasto. ¿Ve? La palabra suena parecido a cloroplasto, pero se diferencia en que esto es cromo. El prefijo cromo. ¿Quién sabe qué significa el prefijo cromo? Cromo significa color. ¿De acuerdo? ¿Qué significa cromo? Color. Entonces, los cromoplastos son los plastos que le dan color a las plantas, que tienen pigmentos. Por ejemplo, pueden tener un pigmento anaranjado. ¿Quién me dice qué plantas conocen que son anaranjadas? ¿O qué parte de la planta o qué estructura de la planta han visto anaranjada? ¿Algo que hayan comido anaranjado? Algo que le gusta a los conejitos, por ejemplo. Zanahoria. Zanahoria. Muy bien, la zanahoria, efectivamente, ¿no? La mandarina. La zanahoria, las mandarinas también, claro. O la papaya. Naranja. O rojo, por ejemplo, rojo. A ver, ¿qué comieron rojo? Manzana. La manzana, Una claro. gomita. La fresa, La naranja. la naranja también. O, a ver, un color rojo, otro color rojo, otra cosa roja. No, no me digan cáscaras. Fresa. La sandía. La sandía, La ¿no? fresa, Miss. La fresa. ¿Ustedes se han No dado sé si cuenta puede- que si licuas No sé fresas si o entra la licuas beterraga, sandía? mis. Uy, la beterraga, un pigmento buenísimo, la beterraga, ¿no? Muy, muy intenso. Entonces, esos colores que presenta la beterraga, la zanahoria, son colores, son pigmentos, o sea, pinturas naturales, lógicamente, que se encuentran en los cromoplastos, es decir, en esas estructuras de la planta, ya de la célula, cromoplastos. Hoy en día, muchas empresas que se dedican a producir maquillaje, por ejemplo, para nosotras las chicas, ya no están, antiguamente se usaban mucho los maquillajes que eran de minerales, como el plomo. Los maquillajes que tienen plomo, pues son maquillajes un tanto tóxicos. Pero ahora se están usando, la nueva tecnología está incluyendo pigmentos o pinturas en los maquillajes que vengan de plantas. Entonces, estos no son tóxicos, no son dañinos y no nos van a afectar, pues, ¿no? Y también las plantas tienen leucoplastos. Los leuco significa transparente, ¿ya? Estos no tienen pigmentos, no tienen color, son transparentes. Pero los leucoplastos almacenan sustancias. Por ejemplo, sustancias como el almidón, de la papa. Ustedes han visto la papa. Si tú cortas la papa, una hojita de papa, una laminita bien finita, vas a ver que se ve casi transparente. ¿Por qué? Porque tiene, estamos hablando de la papita cruda, ¿no? Porque en sus células tienen estos leucoplastos, ¿ya? Que son plastos transparentes, pero almacenan sustancias alimenticias. A ver, ahorita se va, a ver un ratito, vamos a dejar una pregunta.